Un joven campesino es vendido como sirviente a una princesa, sin saber que su destino cambiará el imperio para siempre. Bienvenidos a Doramatizándote. Antes de comenzar, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir trayéndoles historias que hacen latir el corazón. En los confines de una aldea olvidada por el tiempo, donde las montañas abrazaban las nubes y el viento arrastraba canciones viejas como fantasmas, vivía Li Wei, un joven de rostro sereno, alma fuerte y mirada que parecía guardar secretos de otras vidas. A sus 21 años, sus manos trabajaban la tierra, pero su mente soñaba con algo más allá de los campos, aunque nunca imaginó que su destino cambiaría por la traición de aquellos en quienes más confiaba. Una madrugada gris, mientras la niebla aún cubría los arrozales, soldados del imperio irrumpieron en su casa. Su madre gritó, su padre suplicó, pero todo fue en vano. Acusado falsamente de un crimen que no cometió, el robo de un sello imperial, Li Wei fue arrastrado como un criminal sin juicio ni palabra. Su familia, amenazada, quedó en silencio. El viaje hacia la capital fue largo y humillante. Encerrado en una carroza de madera con barrotes, sus muñecas marcadas por cadenas livianas pero dolorosas, Li observaba los caminos desconocidos como quien observa su propia vida desmoronarse. Pero su destino no era la prisión ni la muerte, era algo diferente. En lugar de ser conducido a un calabozo, fue llevado directamente a las puertas del palacio de Jade Silente, un lugar del que pocos hablaban y nadie osaba mirar. Las torres se alzaban como guardianes de secretos y su atmósfera imponía un respeto casi espiritual. Un rumor corría por toda la región. Allí vivía la princesa Lian, una mujer cuya belleza era tal que el emperador ordenó que nadie, absolutamente nadie, podía mirar su rostro. Aquellos que lo hacían jamás volvían a ser los mismos. Li Wei no entendía por qué estaba allí, hasta que un anciano eunuco le habló con voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. «Desde hoy, muchacho, servirás a la princesa. No la mires, no hables a menos que se te pregunte, no preguntes nada. Tu vida depende de eso». Acompañado por dos guardias silenciosos, Li fue guiado por pasillos decorados con oro, seda y silencio. El ambiente era denso, como si los muros respiraran. Finalmente, lo dejaron en una pequeña estancia con un tatami, una mesa baja y una lámpara de papel rojo. Una voz femenina, suave y lejana, se escuchó detrás del biombo de seda. «¿Tu nombre?» Li bajó la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. «Li Wei, Alteza». Hubo un momento de silencio. Luego, la misma voz, con un tono casi melancólico, susurró: «A partir de hoy tu vida ya no te pertenece». Pasaron los días. Su función era simple: llevar libros, preparar té, leer poesía en voz baja desde la otra habitación. Nunca la veía, pero a veces, cuando el viento agitaba las cortinas, vislumbraba una figura vestida de blanco, siempre con un velo negro cubriéndole el rostro. Y sin embargo, algo dentro de él comenzaba a despertar. No era miedo, no era odio, era algo más peligroso: curiosidad. Una noche, mientras colocaba cuidadosamente un cuenco de arroz sobre la mesa del jardín interior, una brisa nocturna hizo volar el velo. Solo un instante, lo suficiente para que Li Wei viera un reflejo fugaz de unos ojos tristes pero intensos, como la luna escondida tras las nubes. Su corazón se detuvo. Ella lo notó. El velo volvió a caer. Él bajó la cabeza, temblando. Pero no hubo castigo. No esa noche. Desde ese momento, algo invisible nació entre ellos. Palabras no dichas, silencios compartidos. El tipo de intimidad que florece en el exilio del mundo.
Y por primera vez desde que fue arrancado de su hogar, Li Wei sintió que quizás no estaba prisionero del palacio, sino cautivo de otra clase de misterio, uno que latía detrás de aquel velo negro. El palacio de Jade Silente era un mundo aparte. Allí no regía el tiempo como en el resto del imperio. Los días pasaban, como el murmullo del agua en un estanque, y las noches caían tan suaves que uno podía olvidar que existía un mundo afuera. Para Li Wei, cada jornada era una mezcla de obediencia silenciosa y una inquietud creciente que lo consumía por dentro. Desde aquel instante en que por accidente vislumbró los ojos de la princesa, algo cambió en él. No podía sacarlos de su mente. No eran unos ojos cualquiera. No tenían la dureza de la realeza ni el vacío de quienes lo han tenido todo desde la cuna. Eran ojos tristes, profundos, ardientes, como brasas ocultas bajo la nieve. Li Wei trató de distraerse con sus tareas, limpiar los pasillos exteriores, cuidar las plantas del jardín, caligrafiar antiguos poemas para decorar los biombos de seda, pero cada rincón del palacio le recordaba a ella, al suave eco de su voz, al modo en que las criadas se apresuraban a apartar la vista al oír sus pasos, al velo negro que se deslizaba como una sombra con perfume. Y la princesa Lian también lo sentía. Desde el balcón más alto del palacio, lo observaba en silencio. Oculta detrás del velo, sus ojos seguían los movimientos de aquel joven campesino convertido en sirviente. Se sorprendía a sí misma esperando la hora en que él cruzaría el jardín o recitaría poemas desde el cuarto contiguo. Su voz la tocaba más profundamente que cualquier caricia, pero tenía miedo. Un miedo viejo, impuesto, tatuado en su infancia. «Nadie debe mirarme», le había dicho su madre antes de morir. «Ni tú debes desearlo. El velo no era solo una prenda, era una maldición». O eso le habían hecho creer, pero Li Wei no lo sabía. Una noche, mientras el cielo lloraba una lluvia lenta sobre los tejados del palacio, Lian lo llamó a sus aposentos interiores por primera vez. Él entró con la cabeza baja, el corazón desbocado. «Lee, para mí», ordenó la princesa, sentada detrás de un biombo de marfil. Él obedeció. Tomó un pergamino y comenzó a recitar con voz pausada un poema antiguo sobre un amor prohibido entre un general y la hija de un enemigo del imperio. La princesa guardó silencio largo rato. Luego dijo algo que no estaba escrito en el protocolo. «¿Crees que un hombre puede amar a una mujer sin ver su rostro?» Li Wei sintió que el aire se volvía denso. Tragó saliva antes de responder. «Creo que el corazón ve cosas que los ojos no alcanzan». Detrás del biombo, Lian cerró los ojos. No supo si fue alivio o miedo lo que sintió. «¿Y tú?», preguntó ella. «¿Tienes corazón, Li Wei?». Él levantó la vista aunque no podía verla. «A veces creo que lo dejé en mi aldea, pero desde que llegué aquí, creo que ha empezado a latir de nuevo». Ese fue el momento en que comenzó el juego, un juego peligroso entre palabras y silencios. Noche tras noche, la princesa lo llamaba a leer. A veces discutían sobre poesía, otras sobre filosofía. Incluso una vez hablaron del destino y de cómo los dioses parecían entretenerse en mezclar la suerte de los poderosos con la de los humildes. Ninguno lo decía en voz alta, pero ambos sabían que lo que compartían ya no era protocolo. Era conexión, era atracción, era ternura nacida de la oscuridad. Una madrugada, después de una conversación más íntima de lo habitual, Lian se acercó al biombo. Su silueta estaba a centímetros de Li Wei. Él, de rodillas como dictaba la etiqueta, sintió el aroma de flores blancas que ella siempre llevaba. «¿Nunca has sentido curiosidad por saber cómo soy?», preguntó en voz baja. Li Wei no respondió al instante. El corazón le golpeaba el pecho como un tambor de guerra.
La he sentido desde el primer día, pero también he sentido miedo de romper algo que no entiendo. Un silencio pesado cayó entre ambos. Lian extendió su mano y, contra toda regla imperial, la apoyó en el hombro de él. Yo también tengo miedo, Li Wei. Pero contigo, me olvido por un instante. Fue un contacto breve, pero fue como si un trueno rasgara el cielo del palacio. Una criada vio la escena desde lejos y huyó, con el rostro blanco de espanto. Esa misma mañana, el rumor corrió por los pasillos internos. La princesa había tocado a un sirviente. Las reglas imperiales eran claras. Un contacto así, si se probaba, podría costarle la vida a él. O peor, la de ella. Pero ninguno retrocedió, porque a veces, incluso en un mundo de silencio, castas y protocolos, nace un amor tan fuerte que desafía lo imposible. Y Li Wei, el joven vendido como sirviente, había comenzado a entender que su prisión tenía rostro de palacio, y que su libertad quizás estaba escondida detrás de un velo negro y unos ojos que ardían como el sol al amanecer. Los rumores se movían como serpientes por los pasillos del palacio de Jade Silente. Nadie los pronunciaba en voz alta, pero los ojos de las criadas evitaban a Li Wei con más fuerza que antes. Las reverencias eran más frías, los silencios más largos. Algo había cambiado y todos lo sentían, como si el aire mismo llevara una advertencia. En el pabellón occidental, donde las concubinas retiradas susurraban secretos y los eunucos más antiguos cuidaban las tradiciones, se hablaba de una profecía olvidada, una advertencia que el primer emperador había sellado con sangre y oro. Quien desvele el rostro de la flor oculta abrirá las puertas del caos o del amor eterno. Mientras tanto, Li Wei seguía cumpliendo sus deberes, pero su mente estaba atrapada en la noche del contacto, en la caricia leve de la princesa sobre su hombro, en sus palabras susurradas y sobre todo en aquella pregunta que aún resonaba en su alma. ¿Nunca has sentido curiosidad por saber cómo soy? Sí, la sentía, cada día más fuerte, pero más fuerte aún era lo que había nacido entre ellos, en medio de lo prohibido, una forma de amor que se construía con gestos pequeños, respeto silencioso y una profunda necesidad de ser visto, sin necesidad de ver. Aquella noche, la princesa Lian no lo llamó, tampoco la siguiente. 3 lunas pasaron, y el silencio fue como una tormenta contenida. Li Wei no preguntó, solo esperó, hasta que la anciana Mei, criada de confianza del ala norte, le susurró al pasar. El emperador vendrá en 3 días. Quieren casarla con un príncipe del oeste. Li Wei sintió que el mundo se detenía. ¿Casarla?, susurró, conteniendo el temblor en su voz. Es el deber de una princesa. Ya deberías saberlo, muchacho, respondió ella sin mirarlo. Aquella noche, Li Wei caminó por los jardines bajo la luz de la luna. No tenía permiso para estar allí, pero su alma necesitaba respirar. Se sentó junto al estanque donde solía dejar flores para la princesa, aunque nunca supo si ella las recogía, pero esta vez, al girar, la vio. Ella estaba allí, parada junto al árbol de jazmín, envuelta en una túnica azul oscuro, con el velo negro cubriéndole el rostro como siempre. Pero esta vez, sin escolta, sin barreras, solo ellos dos. ¿Viniste a despedirte?, preguntó ella sin moverse. Li Wei bajó la cabeza. «¿Viniste tú?», respondió. «Yo solo. No podía dormir». Lian dio unos pasos hacia él. El viento movía las hojas y su velo danzaba con suavidad. «¿Por qué no me preguntas si es verdad?». Li Wei respiró hondo. «Porque no quiero saber la respuesta». Ella se quedó en silencio. «Entonces, ¿prefieres seguir amando algo que puede desaparecer?». Él levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, aunque los de ella estaban escondidos tras el velo. «Te amo como se ama lo que no se entiende, como se ama a un poema
del que solo captas una línea, pero esa línea te salva. Lian tembló. Por primera vez en años, tembló por dentro. Nadie me había dicho algo así, susurró. Ni siquiera mi madre. Li Wei se acercó un paso, después otro. Estaban a menos de 1 metro. Podía oler el jazmín en su piel. Sentía su respiración. La noche parecía contener el aliento. «¿Por qué llevas el velo, Lian?», preguntó al fin. «No como sirviente, como hombre que te ama». Ella bajó la cabeza. «Porque, cuando era niña, un astrólogo imperial dijo que mi rostro cambiaría el destino del imperio, que quien lo viera se enamoraría o moriría, y que si yo misma lo miraba en el espejo, traería tragedia. Desde entonces, este velo es mi condena». Li Wei negó suavemente con la cabeza. «No hay maldición en tus ojos. Lo vi, una vez, y no morí. Solo empecé a vivir». Ella dio un paso más. Estaban tan cerca que podía tocarlo. «¿Te atreverías a quitarlo si yo te lo pidiera?». El corazón de Li Wei golpeaba como un tambor de guerra. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. «Solo lo haría si también me miras, sin miedo». Lian levantó lentamente las manos y llevó los dedos al velo. Lo sostuvo allí, temblando. El silencio era total. Hasta los grillos parecían callar. El universo entero se inclinaba sobre ese instante, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz retumbó desde el fondo del jardín. «¡Princesa!». Era el jefe de los guardias. Corrió hacia ellos con el rostro pálido. «Han sido vistos. El emperador está en camino. Esto puede costarle la vida, Alteza». Ella retrocedió. El velo volvió a caer. La distancia volvió con él. Li Wei no se movió. Solo la miró, incluso sin verla, como si pudiera sostenerla con el alma, y en ese instante, antes de que se la llevaran, la princesa dijo algo que se clavó en él como una lanza envuelta en pétalos. «Si me casan, escaparé, aunque tenga que arder con el palacio. No quiero una vida sin ti, Li Wei». Y luego desapareció entre sombras, escoltas y gritos. Él se quedó solo, bajo el árbol de jazmín, sabiendo que el amor que habían tocado ya no podía volver atrás. Porque cuando el corazón ve a través de un velo, ya ningún muro es suficiente para contener lo que arde. Durante los 3 días siguientes, el palacio se transformó en un teatro de apariencias. Las criadas pulían los pisos con manos temblorosas, los eunucos repasaban cada pliegue del protocolo, y los soldados alineaban sus armaduras como si el mismísimo cielo fuera a inspeccionarlas. El emperador Sheng, padre de la princesa Lian, llegaría con su comitiva y el príncipe Kang Zhou, heredero del reino occidental. Mientras eso ocurría, Li Wei fue aislado. Lo trasladaron a una pequeña cabaña en los límites de los jardines internos. Con la excusa de servicios especiales de seguridad, le prohibieron acercarse al pabellón de la princesa. Su rutina fue reducida a cargar jarrones y barrer hojas en silencio, pero el corazón de Li Wei no podía encerrarse. Desde su cabaña, observaba el ir y venir de los preparativos. Escuchaba rumores, que el velo sería retirado en la ceremonia, que el príncipe exigía ver a su futura esposa antes de dar su aprobación, que la princesa no había sido vista desde hacía 2 días. Y en medio de esa tormenta, una figura conocida apareció frente a su puerta. Mei, la criada anciana, entró, sin pedir permiso, con pasos firmes y los ojos llenos de una decisión que rara vez se ve en los viejos. «La princesa me pidió que viniera. Dice que no se casará, que tiene un plan y que te necesita», dijo sin rodeos. Li Wei la miró con mezcla de esperanza y miedo. «¿Qué plan?». Mei lo observó en silencio un instante. Luego
Le entregó un pequeño pergamino sellado con cera negra. Li lo abrió con manos temblorosas. Esta noche, cuando todos duerman, pabellón del loto azul. Si vienes, no habrá vuelta atrás. L. No necesitaba más. Esa noche, el cielo estaba cubierto. No había luna, solo el murmullo del viento entre los bambúes. Li Wei se escabulló por los pasillos como una sombra. Evitó las antorchas, los pasos de los guardias, las miradas indiscretas. Su corazón latía con fuerza, pero su alma sabía que hacía lo correcto. Cuando llegó al pabellón del loto azul, lo encontró iluminado por lámparas suaves. En el centro, un biombo dorado escondía una figura, y cuando se acercó, la princesa salió por detrás de él, vestida con una túnica blanca que caía como agua sobre su cuerpo. El velo seguía en su rostro, pero sus ojos ardían más que nunca. «Gracias por venir», susurró ella. Li Wei dio un paso hacia ella conteniendo la emoción. No podía no venir. El príncipe llegará al amanecer. Mi padre espera una respuesta. Yo ya la tengo. ¿Cuál es? Ella respiró hondo. Voy a huir esta noche, con o sin ayuda. Li Wei la miró, en shock. Eso es traición, Lian. Es castigo de muerte. Entonces moriré como mujer libre, no como una joya en una caja, no como un rostro escondido detrás de un velo que no elegí. Él tragó saliva. ¿Y qué esperas de mí? Ella dio un paso más. Lo tomó de la mano. Que vengas conmigo. Silencio. El mundo pareció congelarse. No tengo oro, no tengo familia, no tengo nada que ofrecerte, dijo él. Tienes lo único que nunca tuve, libertad de amar sin miedo. Li Wei sintió que las palabras lo quebraban por dentro. Quiso hablar, pero en lugar de eso, la abrazó. Por primera vez, sin permiso, sin reglas, y ella no lo detuvo. Hundió su rostro en su pecho y dejó escapar una lágrima que le quemaba desde niña. Si me llevas contigo, Li Wei, prometo no necesitar un espejo jamás, porque en tus ojos puedo verme sin miedo. Y entonces, en medio de la noche, entre susurros y desesperación, idearon su escape, un túnel olvidado bajo el pabellón de los sabios. Un caballo de la cocina real, un velo diferente para ocultarla entre las criadas, un cambio de vestuario para él. Cada paso era arriesgado, cada minuto contaba, pero en sus corazones ya no había lugar para dudas, solo amor y destino. Y mientras el palacio dormía, sin saber lo que se gestaba bajo sus tejados, un amor prohibido comenzaba a escribir su capítulo más peligroso, uno donde cada decisión podía ser la última, pero también la más verdadera. La oscuridad era espesa como tinta china. Cada rincón del palacio parecía contener una amenaza, una trampa, pero nada podía detenerlos. Li Wei y la princesa Lian, ahora envuelta en un velo de criada, caminaban con pasos calculados por los pasillos traseros del palacio de jade silente. Mei, la anciana sirvienta, los guiaba con la sabiduría de quien conoce cada ladrillo y cada sombra del lugar. «Debéis llegar al pabellón de los sabios antes de que cambie la guardia», susurró Mei, apretando una pequeña linterna de aceite. Li Wei iba delante, vestido con ropas comunes. La princesa caminaba a su lado, la cabeza baja, las manos juntas como cualquier doncella del servicio. Pero bajo ese disfraz, su corazón era una tormenta. ¿Y si los atrapaban? ¿Y si Li Wei moría por su culpa? ¿Estás segura?, preguntó él sin dejar de caminar. «Más segura que de mi nombre», respondió ella, y su voz no tembló. Al llegar al pabellón, Mei empujó una vieja estantería de madera que reveló una trampilla oculta en el suelo. El túnel, húmedo y angosto, descendía hacia las entrañas del palacio, donde el mundo olvidaba a los vivos y solo recordaba a los valientes.
Este pasaje fue usado hace 100 años por un general traicionado, explicó Mei. Sale justo, detrás del templo de los ancestros, más allá del muro sur. Li Wei asintió. Tomó la mano de Lian. No hay vuelta atrás. No la quiero, dijo ella, y bajaron juntos al túnel. El silencio allí dentro era absoluto. Solo el crujido de sus pasos sobre la tierra húmeda rompía la quietud. Caminaron durante casi media hora, sin hablar, solo sintiéndose. Y al final, cuando una rendija de luz apareció en el techo del túnel, ambos sabían que estaban cerca. Pero el destino rara vez es sencillo. Al empujar la salida, un grupo de guardias del templo apareció en la colina opuesta. Uno de ellos vio el movimiento, gritó, y pronto el sonido de tambores de alarma comenzó a retumbar como una sentencia. «¡Nos vieron!», gritó Li Wei. Tomó a Lian del brazo y corrieron cuesta abajo, directo hacia los árboles del bosque sagrado. El caballo que Mei había dejado atado a una roca relinchó impaciente. Li lo desató y ayudó a Lian a subir. «¡Súbete!», le gritó ella. «No, tú ve, yo los distraigo». «¡No!», gritó ella tirando de él. «No voy a perderte ahora». Li subió tras ella y espoleó al animal. El caballo galopó como si el viento lo empujara, adentrándose en el bosque. Las ramas les arañaban la piel. Las raíces amenazaban con derribarlos. Pero no se detuvieron. Detrás, las antorchas encendidas iluminaban el caos. Gritos, órdenes, flechas que silbaban en la oscuridad. Y entonces, cuando parecía que la suerte estaba de su lado, una flecha rozó el brazo de Li Wei. La sangre brotó. «¡Li!», gritó Lian, girando para verlo. «¡Aguanta!». «No es nada», respondió él apretando los dientes. «Sigue, no pares». Cruzaron el último arroyo y llegaron a una cabaña abandonada, antigua casa de ermitaños. Allí, Li detuvo al caballo, bajó con dificultad y cayó de rodillas. Lian saltó detrás de él, desgarrando su túnica para vendar la herida. «¿Por qué hiciste eso?», susurró. «Pude perderte». Él la miró, jadeando, con el rostro sudado y los labios tensos por el dolor. «Porque prefiero morir libre a vivir sin ti». Ella lo abrazó con fuerza, por primera vez, sin velo, sin protocolo, sin miedo. Y en ese abrazo, el tiempo se detuvo, el bosque cayó. La luna, finalmente, se asomó entre las nubes como bendiciendo el instante. «No sé qué será de nosotros mañana», dijo Lian, «pero esta noche somos solo tú y yo». Li Wei apoyó su frente contra la de ella. «Eso me basta». Esa noche, entre fuego tenue y promesas susurradas, hicieron el amor como quien desafía al mundo entero. No fue una unión de cuerpos, sino de almas. De dos corazones que habían sido encerrados por fuerzas externas y que ahora ardían juntos, sin máscaras, sin velos. Pero mientras dormían abrazados, exhaustos por la fuga, una figura observaba desde lejos. Un guardia imperial herido, uno que había seguido sus huellas en secreto, con los ojos fríos y la espada envainada, corrió a avisar al emperador. La mañana llegó con un silencio engañoso. Entre los árboles del bosque, el canto de los pájaros parecía inocente, como si la noche anterior no hubiera sido una batalla contra el destino. La cabaña abandonada, donde Li Wei y la princesa Lian dormían abrazados, ahora era un pequeño mundo de paz. Pero esa paz tenía las horas contadas. Lian despertó primero. Su cabello suelto caía sobre el pecho desnudo de Li Wei, y su respiración era tranquila, como si los dioses le hubieran concedido por fin una noche sin miedo. Ella lo observó en silencio. Tocó su rostro con los dedos, como si temiera que al parpadear él desapareciera. Pero en el fondo de su corazón algo la inquietaba. Demasiado silencio.
demasiada calma. Se levantó, se vistió rápidamente con las mismas ropas humildes de criada y salió al claro frente a la cabaña. El caballo seguía allí bebiendo agua. Nada parecía fuera de lugar, hasta que encontró una huella fresca en el barro. Una huella que no era de ellos. Lian sintió un escalofrío, corrió hacia adentro. «Lee, despierta, rápido. Alguien estuvo aquí». Él se levantó al instante, aún adolorido por la herida del brazo. «¿Estás segura? Hay huellas. No somos los únicos. Nos encontraron». Li Wei maldijo en voz baja. Revisó su pequeña bolsa. Apenas tenían comida, ni armas, ni protección. La herida aún ardía, pero no había tiempo para quejarse. «Tenemos que movernos ya. Si alguien nos vio, no tardarán en llegar refuerzos». Tomaron lo poco que tenían y se adentraron nuevamente en el bosque, siguiendo un sendero antiguo que, según Mei, los llevaría hacia el Santuario de las Sombras, un templo abandonado donde los monjes disidentes se ocultaban siglos atrás. Pero el camino no era fácil. Li Wei sangraba más de lo que admitía. Su visión se nublaba, y aunque su espíritu seguía decidido, su cuerpo comenzaba a ceder. «Déjame ayudarte», dijo Lian, sosteniéndolo con el brazo sobre sus hombros. «No, debo protegerte. Ya no soy una princesa escondida, Li. Ahora soy una mujer que huye y pelea contigo». Él sonrió, débilmente. «Entonces, qué suerte la mía». Caminaron por horas, hasta que el bosque se volvió más espeso y el sol comenzó a caer nuevamente. Finalmente, al cruzar un viejo puente de piedra, vislumbraron las columnas de piedra del santuario. Allí, cubierto de musgo y olvido, el lugar se alzaba como un refugio del mundo. Entraron y se escondieron entre los pilares rotos. Lian limpió de nuevo la herida de Li Wei con agua sagrada del pozo central, mientras él apenas podía mantenerse en pie. «Voy a necesitar ayuda», susurró ella. «No puedes ir sola. Si te reconocen, nadie me verá. Buscaré a Mei. Ella sabrá dónde estamos». Li la tomó de la mano. «Prométeme que volverás. Lo juro por mi nombre y por el tuyo». Así, por primera vez desde que huyeron, se separaron. Lian se adentró en la noche, envuelta en un manto gris. Recorrió aldeas, evitó caminos principales y llegó a los límites de la capital, donde encontró un contacto de confianza de Mei. Le dejó un mensaje urgente, con una sola frase: «Li Wei está muriendo. Solo tú puedes salvarlo». Mientras, tanto en el Palacio Imperial, el emperador Sheng furioso rompía vasijas y mapas. El guardia herido le había traído la noticia: su hija ha huido, con un sirviente. La corte entera cayó en escándalo. El príncipe Kanzhou, humillado, exigía compensaciones. Los consejeros temían una guerra, pero el emperador no escuchaba a nadie. «Prepárense para buscarla», rugió. «Y cuando la encuentren, tráiganla viva. A él, muerto». Los soldados imperiales partieron al amanecer como una marea de acero, con órdenes claras y sin compasión. Y en el santuario, silencioso, Li Wei ardía en fiebre. Solo entre sombras, su mente volaba hacia la infancia. Soñaba con su madre, con el arrozal, con la noche en que vio por primera vez el velo negro. Y esos ojos despertaba cada tanto, susurrando el nombre de Lian. Y aunque su cuerpo estaba débil, su amor lo sostenía. Porque en el fondo de su alma sabía que ella volvería. Porque el amor que sobrevive a palacios, espadas y traiciones es un amor que no puede morir. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados quebrados del antiguo santuario de las sombras. El agua golpeaba las piedras como si el cielo quisiera despertar a los muertos. Pero dentro del santuario, el único que luchaba contra la muerte era Li Wei. Su cuerpo ardía, la fiebre lo consumía. Sus labios secos murmuraban palabras inconexas. A veces llamaba a su madre,
Otras repetía versos de poesía, pero sobre todo susurraba un solo nombre: Lian. Lian. Estaba solo. Desde que Lian había partido en busca de ayuda, el tiempo se había convertido en su enemigo. Cada minuto era una batalla, cada hora una duda. ¿Y si no volvía? ¿Y si era una trampa? ¿Y si ya la habían capturado? En sus momentos de lucidez recordaba su rostro, o mejor dicho, la forma en que se escondía detrás del velo, porque aunque había sentido su piel, su aliento, su amor, aún no había visto completamente su rostro. Y sin embargo, la amaba como si la conociera desde antes de nacer. En otro rincón del imperio, bajo un manto de lluvia y barro, Lian corría. Había recibido la respuesta de Mei. La anciana vendría con un curandero de confianza, pero necesitaban tiempo. Tiempo que Li Wei no tenía. Así que Lian, sin decir nada, tomó el caballo de un comerciante y galopó de vuelta hacia el santuario. «No morirás, Li», murmuraba entre dientes mientras cabalgaba. «No ahora, no sin mí». Su vestido estaba empapado, su velo desgarrado. Pero ya no le importaba. La princesa que temía al espejo se había transformado en una mujer que desafiaría al cielo si fuera necesario. Y entonces, cuando la noche parecía más negra que nunca, lo encontró. El santuario seguía en pie. El caballo relinchó al acercarse. Lian bajó de un salto, entró empapada y con el corazón a punto de romperse. «Li Wei, estoy aquí». Él no respondió. Y por un segundo, el mundo se detuvo. Ella corrió hasta él, lo encontró tendido sobre una manta con la piel pálida, los labios entreabiertos y los ojos cerrados. «No», susurró ella, cayendo de rodillas. «No, por favor». Lo abrazó con fuerza, lo sacudió. «Li Wei, despierta. Prometiste no dejarme sola». Sus lágrimas caían sobre su rostro, sobre sus manos, sobre el suelo. El silencio era absoluto, solo la lluvia golpeando los tejados como un funeral sin tambores. Y entonces un suspiro, débil, lento, pero real. «Lian», murmuró él con voz ronca. Ella lo miró incrédula. «¿Me oyes? Creí que no volverías, jamás volvería a dejarte», dijo ella abrazándolo de nuevo. En ese momento, una voz interrumpió. A un lado, Mei había llegado con el curandero. Ambos, cubiertos con capas de viaje. El hombre, de barba blanca y manos firmes, se arrodilló junto a Li Wei y comenzó su trabajo. Durante horas, Lian esperó en silencio. Ayudó con las vendas, trajo agua, preparó una infusión amarga. No le importaba si era una princesa, una fugitiva o una traidora. Solo era una mujer que no estaba dispuesta a perder al amor de su vida. Finalmente, al amanecer, el curandero se puso de pie. «Vivirá, pero necesitará reposo». Y silencio. Lian cayó sentada, aliviada. Mei la abrazó por detrás. «Has cambiado, pequeña», susurró. «Ya no eres la flor del palacio, eres la llama que arde por sí sola». Pero la alegría duró poco. Esa misma mañana un cuerno sonó en el valle. El sonido era inconfundible. Los soldados del emperador estaban cerca. «Nos encontraron», dijo Mei. Lian se puso de pie al instante. «Tenemos que movernos». «Él no puede caminar», dijo el curandero. «Entonces yo me entregaré», declaró ella con la mirada firme. «Los llevaré lejos, que me sigan, pero ustedes escóndanlo». Mei negó con fuerza. «No, no puedes, te matarán, quizás, pero si eso le da a él una oportunidad, lo haré». Y entonces, cuando iba a salir, una mano la tomó del brazo. Era Li Wei, débil, tembloroso, pero despierto. «No, no más sacrificios, no sin mí. No puedes ni caminar, Li. Entonces moriré a tu lado». Ella lo abrazó de nuevo.
Y allí, en medio del caos, tomaron una decisión. No huirían, no se separarían, lucharían juntos. Si nos quitan la libertad, que lo hagan sabiendo que nos pertenecemos, dijo Lian. Y si morimos, que sea como vivimos, sin miedo, respondió. Li Wei. La batalla se acercaba. Las espadas brillaban a lo lejos, los tambores del emperador ya podían oírse. Pero entre los pilares del viejo santuario, un amor más fuerte que 1000 soldados se preparaba para enfrentar su destino. El amanecer trajo consigo un cielo gris, espeso, como si el firmamento entero estuviera de luto. El sonido de los tambores imperiales retumbaba en los valles y colinas, vibrando como truenos lejanos. El santuario de las sombras, alguna vez sagrado, ahora era un campo de guerra en espera. Dentro de sus muros, Li Wei, apoyado en una lanza improvisada como bastón, miraba el horizonte con los ojos encendidos. Su cuerpo seguía débil, su herida apenas cerrada, pero dentro de él ardía una llama que ninguna fiebre ni amenaza podía apagar. El amor por Lian, ella, firme como una estatua de mármol vivo, llevaba su cabello recogido con una cinta escarlata. Vestía de forma sencilla, pero elegante, y por última vez llevaba puesto el velo negro que por tantos años había ocultado su rostro. ¿Estás lista?, preguntó él con voz ronca. Desde el momento en que te elegí a ti, respondió. Ella, Mei, el curandero y 2 aldeanos leales aguardaban entre las sombras del santuario. No podían enfrentar a un ejército, pero estaban dispuestos a morir por ese amor que había desafiado a la corona y a las reglas escritas con sangre y poder. La princesa caminó hasta el altar central, donde una estatua agrietada del Buda de Minchasintun. La verdad parecía observarlos en silencio. Con ambas manos, Lian retiró lentamente el velo que había llevado desde niña y lo dejó caer a los pies del altar. «Que me vean», susurró. «Ya no temo ser mirada». Li Wei la contempló. Era la primera vez que veía por completo el rostro de la mujer que amaba. No fue el impacto de la belleza lo que lo conmovió, sino la fuerza con la que ella se mostraba al mundo. Hermosa no por sus rasgos, sino por su libertad. «Me enamoré de tu voz, de tu coraje, de tu alma», dijo él. «Pero verte así es como mirar al sol sin cegarse». Ella sonrió, con lágrimas contenidas. Entonces llegaron los soldados, 20 hombres, armaduras negras, espadas brillando como dientes de dragón. Y al frente, montado sobre un caballo blanco, el general Jihan, enviado personalmente por el emperador para traer a su hija viva, o muerta, si era necesario. «Princesa Lian», rugió el general, «por orden del emperador Sheng, estás arrestada. Entréganos al traidor y regresa al palacio. Aún puedes salvar tu nombre». Ella avanzó sin titubear. «Mi nombre no necesita salvación. Mi vida es mía y elijo vivirla con él. Estás traicionando a tu sangre. Estoy siendo fiel a mi corazón. ¿Qué traición puede haber en eso?» El general desenfundó su espada con furia. «¡Captúrenla!». Pero antes de que los soldados se movieran, Li Wei alzó su lanza y gritó: «Nadie más decidirá por ella». Se puso de pie junto a Lian, tambaleándose, pero firme. Mei, el curandero y los aldeanos se colocaron frente a ellos. No tenían armas, pero sí coraje. «Esto es una locura», murmuró uno de los soldados. «No», respondió otro, «es amor». El general levantó su espada. «Obedeced», y justo cuando iba a dar la orden final, una nueva figura apareció en la colina. El emperador Sheng montaba un caballo negro seguido de su guardia personal. Vestía de oro, su rostro era una máscara de rabia. Había venido él mismo a castigar la desobediencia. «Lian», bramó, «has deshonrado mi trono». Ella se mantuvo en su sitio.
No he deshonrado nada, solo he amado. Ese hombre es un sirviente, un ladrón, un campesino. Ese hombre es más noble que muchos de tus consejeros. El silencio cayó. Li Wei se arrodilló ante él. No pido perdón, Majestad, ni busco su bendición. Solo ruego que la deje vivir como mujer, no como prisionera. El emperador desmontó, se acercó a paso lento. Sacó su espada y la apoyó en el hombro de Li Wei. Lian corrió hacia él. «¡Padre! ¡No!». El emperador observó a su hija, luego a Li Wei. Sus manos temblaban, pero no de debilidad, sino de duda. Matar a un hombre que arriesgó su vida por amor y bajó la espada. Sería más vergonzoso para mí que para él. Los soldados bajaron sus armas. Mei exhaló. El silencio era total. «No comprendo tu elección, hija», dijo el emperador. «Pero si estás dispuesta a abandonar tu nombre, tu riqueza, tu historia, puedes hacerlo, no como princesa, sino como exiliada». Ella asintió, conteniendo las lágrimas. «Lo acepto. No necesito una corona para sentirme completa. Solo necesito a quien me eligió sin saber quién era yo». El emperador se volvió. «Entonces que así sea. Pero una vez que cruces ese valle, no hay regreso». Y sin otra palabra montó su caballo. «Retirada», ordenó, y el ejército partió. La tormenta no llegó, porque ese día el amor venció a la tradición. El sol se alzaba tímido sobre el horizonte cuando el sonido de los cascos imperiales se desvaneció por completo. El viento que antes cargaba tambores de guerra ahora traía el perfume suave del bosque mojado. Y por primera vez, el silencio. No era amenaza, sino libertad. Li Wei seguía de pie junto a Lian, observando la colina vacía. Mei sostenía su mano con fuerza, como si quisiera asegurarse de que aquello no era un sueño. El curandero lloraba en silencio. Nadie decía nada, hasta que Lian rompió el velo del mutismo con una frase sencilla: «Somos libres». Li Wei la miró, sonriendo con los labios partidos. «Nunca escuché dos palabras tan hermosas, pero la libertad tenía un precio. Ya no podían volver, ni a la aldea de Li Wei, ni al palacio, ni siquiera a los caminos imperiales. A partir de ese día serían nadie. Dos nombres borrados por el poder, dos rostros que el imperio fingiría no recordar. Y sin embargo, no había en ellos ni una pizca de arrepentimiento». «¿Y ahora?», preguntó Mei con la voz aún temblorosa. «Ahora empezamos de nuevo», respondió Lian. El grupo partió al día siguiente, llevando apenas lo necesario. Atravesaron los bosques escondidos, guiados por antiguos mapas que Mei había conservado desde su juventud. Caminaron durante semanas, evitando aldeas, cruzando ríos, durmiendo bajo estrellas silenciosas. Durante el viaje, Li Wei recuperó sus fuerzas lentamente. Cada noche, Lian le recitaba poemas junto al fuego. Cada mañana, él le preparaba té con hojas silvestres. Lo que antes fue un amor prohibido, ahora se volvía un amor cotidiano, lleno de detalles, risas tímidas y miradas que no necesitaban palabras. Finalmente, llegaron a un valle escondido entre montañas azules, donde habitaban algunas familias que también habían sido expulsadas del imperio, exiliados, refugiados, gente rota que se reconstruía con el tiempo. Allí construyeron una pequeña casa de madera, cerca del río. Plantaron arroz, criaron gallinas, aprendieron a vivir con menos y a querer con más. Lian dejó atrás los vestidos de seda y el perfume de jazmín. Aprendió a amasar pan, a coser con manos torpes pero decididas. Y cada vez que Li Wei la miraba, cubierta de harina, sonriendo con los labios agrietados, sentía que aquella mujer era más reina allí que en cualquier trono. «¿Aún extrañas el palacio?»,
Le preguntó una tarde mientras colgaban ropa al sol. A veces, sobre todo la biblioteca y las cerezas del jardín sur. Y a tu padre, ella bajó la mirada. No sé si me extraña, pero sé que me dejó partir con vida. Eso ya es un gesto de amor. A su manera, él asintió en silencio, y entonces Lian dijo, pero no cambiaría nada, porque encontré algo que ningún palacio pudo darme jamás. Que ella se acercó y puso su mano sobre el corazón de él. Esto, un hogar dentro de alguien. Con el tiempo los habitantes del valle los aceptaron. Nunca preguntaron por su pasado, solo se interesaban por su presente. Algunos sabían, por rumores, que aquella mujer de ojos fuertes había sido princesa. Pero nadie lo decía, porque todos entendían que los títulos no salvan. El amor, sí. Pasaron los meses, las estaciones. Llegó la primavera, y con ella una noticia inesperada. «Estoy embarazada», dijo Lian una mañana mientras sostenía la mano de Li Wei sobre su vientre. Él se quedó mudo, con los ojos abiertos como faroles. «¿De verdad?», ella asintió entre lágrimas. «Vamos a tener un hijo». Li Wei la abrazó, no como quien abraza por alegría, sino como quien confirma que todo el dolor, todo el exilio, toda la lucha había valido la pena. «¿Y cómo se llamará?», preguntó Mei, que aún vivía con ellos, ya como abuela adoptiva. Lian sonrió. «Si es niña, se llamará Hua, Flor. ¿Y si es niño?», preguntó Li Wei. «Entonces lo llamaremos Shen, que significa verdadero». «¿Verdadero?». «Sí», respondió ella. «Porque será hijo de un amor verdadero que ni un imperio pudo destruir». Y esa noche, mientras el fuego bailaba en la chimenea y el río murmuraba historias antiguas, Li Wei y Lian supieron que habían vencido, no a la espada, no al poder, sino al miedo, porque al final el amor que se elige y se lucha es el único que florece para siempre. Los años pasaron como el río junto al que construyeron su vida, silencioso, firme y constante. Donde antes hubo guerra, ahora florecía la paz. Donde hubo exilio, ahora había un hogar. Y donde existió una princesa que no podía ser mirada, había ahora una madre, una esposa y una mujer libre. Lian y Li Wei vivieron lejos de todo lo que una vez los definió. Nadie en el valle les preguntaba por títulos, ni por sangre noble, ni por linajes. Solo importaba el presente, las manos que trabajaban la tierra, el pan que se compartía, las risas en el mercado y los abrazos en la puerta de casa al final del día. Su hija, Hua Shen, creció entre árboles frutales y canciones de cuna susurradas en mandarín antiguo. Tenía los ojos de su madre y la determinación de su padre. Desde pequeña preguntaba por qué su madre cubría a veces su rostro con un pañuelo de seda gris. «¿Era para protegerte del sol?», preguntaba curiosa. Lian sonreía. «Era para que el mundo no me viera, antes de que yo supiera quién era». La niña no lo entendía del todo, pero le gustaba imaginar que su madre había sido una especie de diosa escondida o una guerrera con capa de invisibilidad. Y quizás no estaba tan equivocada. Una tarde de otoño, mientras recogían hojas para encender la chimenea, llegó al valle un viajero. Era un hombre de edad mediana, con túnica de mercader y una expresión fatigada. Pidió agua, comida y descanso. Lo recibió Hua Shen, ya con 14 años, y lo llevó hasta sus padres. «No es común ver forasteros por aquí», dijo Li Wei mientras servía té. «No suelo viajar por estas rutas. Pero escuché una historia, una leyenda», dijo el hombre, «la de una princesa que huyó con un campesino y desapareció para siempre. Algunos dicen que aún vive, escondida, que es feliz». Li Wei y Lian se miraron en silencio. «¿Y tú crees en esa leyenda?»,
Preguntó ella con una sonrisa tranquila. El hombre tomó un sorbo de té. Creo que hay verdades que los libros no escriben, pero que el pueblo recuerda. Tal vez solo fue un cuento, respondió Li Wei. Uno que la gente necesita para creer en el amor. O tal vez fue real, y esa historia aún no termina, dijo el mercader, mirándolos con ojos que sabían más de lo que decían. Al día siguiente, partió sin dejar nombre, pero dejó atrás un pergamino viejo, enrollado y atado con hilo rojo. Hua Shen lo encontró en la mesa y corrió hacia sus padres. «Papá, mamá, miren esto». Lo abrieron juntos. Era una pintura antigua. Mostraba a una mujer de pie, con un velo negro flotando en el viento, y a su lado, un joven campesino con una flor en la mano. Detrás de ellos, un dragón y un fénix se entrelazaban en el cielo, y en la esquina del pergamino, una frase escrita en caligrafía imperial: «Quien mire más allá del velo, encontrará la verdad del alma». Lian lo sostuvo en sus manos por largo tiempo. «Entonces nos recuerdan», susurró. «Más que eso», respondió Li Wei. «Nos convirtieron en leyenda». Con los años, Hua Chen creció y decidió convertirse en maestra. Enseñaba a los niños del valle no solo a leer y escribir, sino a pensar y a sentir. Nunca ocultó quiénes eran sus padres. Los contaba como ejemplo de coraje, de fe, de ternura. Y un día, cuando ya era adulta, escribió un libro con la historia completa. Lo tituló «La princesa del velo y el hombre que amó sin ver». El libro viajó lejos. Cruzó montañas, llegó a cortes, a bibliotecas, a monasterios, y poco a poco el mundo volvió a recordar. Recordó que hubo una princesa que renunció a su trono por un corazón sencillo. Recordó que hubo un hombre sin riquezas que fue más valiente que todos los generales. Recordó que el amor verdadero no se impone, no se compra y no se esconde tras un velo. Muchos años después, cuando Lian y Li Wei ya eran ancianos, se sentaban juntos al atardecer bajo el mismo árbol de jazmín que habían plantado al llegar. «¿Alguna vez soñaste con regresar?», preguntó ella con el cabello blanco recogido en una trenza. «Nunca, porque lo que construimos aquí fue más valioso que cualquier palacio. ¿Y si volviera a nacer, me elegirías otra vez?». Li Wei la miró con los ojos suaves del joven, que aún vivía dentro de él. «Una y mil veces, aunque tuviera que cruzar imperios enteros, te elegiría incluso si no pudieras verme jamás». Ella sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. «Yo también te amaría, incluso si mi rostro fuera invisible para el mundo». Y así, en el silencio dorado de la última luz del día, sus manos arrugadas se unieron como al principio. Ya no había secretos, ya no había cadenas, solo dos almas que habían vencido el miedo, la sangre, el poder y el tiempo, porque donde el amor es verdadero, se convierte en leyenda. Y así terminó la historia, o tal vez así comenzó a ser contada para siempre. ¿Te conmovió esta historia tanto como a nosotros? Si crees que el amor verdadero puede romper cualquier barrera, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos relatos que tocan el alma.